Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Recordemos que estas diapositivas te dije que se iban a dividir en dos fracciones porque era bastante información para trabajarlo. Por lo tanto, en esas diapositivas es donde vamos a culminar la situación casi de tu examen para que estés atento a lo que vamos a revisar. La semana pasada estuvimos revisando la teoría de grupos internos y grupos externos, en el cual te dije la situación de adaptabilidad que se tiene en un grupo, en el cual tú te haces te adentras a esta situación, y el grupo externo donde tienes una rivalidad o donde tienes un efecto de situación de prejuicios. Aquí lo vimos la semana pasada. De igualmente vimos el proceso de interacción, que son los vínculos que se tienen con las personas, y esto de esencia la situación de un grupo. Por lo tanto, tenemos diferentes elementos que componen esta interacción, en la cual se trabajan roles, se trabajan las posiciones, se trabaja el proceso de relación, se trabaja la cooperatividad y se trabaja la asimilación de los grupos. Por lo tanto, en esta información te mencioné que la interacción social es el tratar de convivir con los demás, es tratar de entender a los demás evitando un conflicto. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra materia como orientación educativa es entender esa relación que existe con los grupos dentro de un aula y cómo lo puedo manejar y cómo puedo yo identificar ese tipo de procesos o teorías que vamos a trabajar. Ahora, lo que yo te voy a hablar con estas siguientes teorías es un sistema de interacciones o la escuela como un sistema. Para iniciar, esta teoría se maneja más en el control administrativo, pero en un control pedagógico también involucra, porque todo es un sistema. Y vamos a entrar a la definición, que por lo tanto, teoría es un organismo que está estructurado y compuesto por diferentes subsistemas o diferentes componentes, que esos componentes trabajan como un engranaje uno a otro, en el cual se tienen que interactuar, relacionar y que funcionen conjuntamente para así realizar el sistema en general. Aquí la cuestión del sistema educativo es que hay una relación tanto de afuera como adentro para que se relacionen. En la teoría se maneja sistema abierto y sistema cerrado. En la situación de teoría escolar o sistema escolar vamos a trabajar que nuestra escuela es nuestro sistema. Por lo tanto, nuestra escuela va a ser el conjunto completo de todos, que aquí van a encontrarse diferentes factores, ambientes y contextos que van a involucrarse como ser los subtemas. Y esos subtemas van a ser las cuestiones internas y las cuestiones externas que se van a plantear dentro de nuestro sistema escolar. Como primer punto vamos a encontrar estos elementos. Los elementos de la escuela van a ser: uno, los alumnos, porque son las personas que se interactúan; dos, los profesores, porque son las personas que se involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y tres, el personal no docente, que es el administrativo, que está involucrado, inmerso en la relación de los alumnos, los docentes y el sistema escolar como tal. Pero también existen factores independientes como son los materiales. Los materiales nos vamos a encontrar como los salones, las bancas, el pizarrón, las mesas, porque son una extensión de las partes internas que se va a desarrollar dentro de la escuela. También encontramos las condiciones físicas. ¿Qué son las condiciones físicas? El contexto. ¿Dónde está la escuela? ¿Cómo es la escuela? Si tiene áreas verdes, si tiene laboratorios, si tiene canchas. Ese es mi condicionamiento. Y por último, la relación que se tiene con la escuela y con el mundo exterior, que ese es el proceso externo. Sociedad de padres, la comunidad, el poblado, dónde está ubicado geográficamente, y todo ello hace un conjunto de subsistemas. Esos subsistemas me ayudan a que la escuela esté conformada y tenga una autenticidad de sistema, porque todo ello tiene que estar conectado para que funcione como tal mi escuela. Cada una de estas partes internas y externas que te acabo de explicar tienen una relación y tienen que interactuar entre sí para formar un conjunto. Ese conjunto es un conjunto sistemático pedagógico, y el conjunto sistemático pedagógico se va a hacer uno a otro, un movimiento a otro, para que pueda funcionar y se pueda relacionar y trabajar en conjunto. Ahora, ya que entendiste que el sistema interno y el sistema externo hacen una creación de un sistema más grande, que es la escuela, vamos a ver la interacción que se tiene. Aquí toda esta parte del sistema escolar tiene que estar interactuar y alcanzar como todo un objetivo.
¿Cuál es ese objetivo? El objetivo que va a tener la escuela a lo largo del ciclo escolar para mantenerse en movimiento. El aprovechamiento académico, la deserción escolar, la situación de inasistencias, las riñas, el clima escolar. Eso van a ser mis objetividades dentro del sistema, porque ello va a hacer que yo trabaje de manera organizada, de manera jerárquica, de manera estructurada, para que mi sistema pueda hacer ese movimiento que se requiere para que todos los subsistemas tengan una misma ideología, tengan una misma sintonía, que es aprobar la situación de los objetivos, como son las problemáticas que te acabo de desarrollar dentro de la escuela. Por lo tanto, esta situación de comunicación debe ser constante. Siempre hemos identificado que la comunicación es un triángulo: alumnos, maestros y padres de familia. Aquí, en el sistema pedagógico o en el sistema educativo, la relación es un conjunto del todo. Va a haber una comunicación con factores internos y con factores externos. Vamos a hacer que mi subsistema alumnos, mi subsistema maestros, mi subsistema mobiliario, mi subsistema administrativo, mi subsistema padres de familia, mi subsistema de comunidad, entre en ese proceso de relación. Y aquí, como orientación educativa, es que tú tengas esa conexión con todos esos subsistemas para poder trabajarlos en esta parte de la teoría. Si nosotros nos vamos a este proceso de teoría, lo que hay que hacer es trabajar en conjunto como las demás, a tener comunicación, a tener asertividad, a tener cuestiones de empatía, a tener cuestiones de liderazgo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a hacer que mi subsistema pueda trabajar en algún momento. Y todo ello va a trabajar un contexto escolar. Ese contexto escolar va a ser limitado o cuestionado por diferentes cuestiones. ¿Por qué limitado? Porque va a haber muchas objetividades o muchos objetivos a desarrollar en la escuela que no puedo abarcar todos, y en algún momento que tengo que delimitar esos objetivos para poder desarrollarlos. Por lo tanto, mi modelo tiene que tener bien argumentado los objetivos que voy a desarrollar, los subsistemas que tengo dentro del mismo sistema para poder trabajar esta teoría de interacción. La interacción entre todos es una muestra suficiente que tengo que trabajar en el desarrollo de esta relación interpersonal. Recordemos que interpersonal es el contacto que se va a tener con las demás personas para poder yo avalar una ideología, una creencia, un criterio, y pueda estar yo relacionado con él por esos procesos. Y todo eso me va a llevar a un solo objetivo: la educación. Porque la educación es el factor importante en este sistema. Porque a pesar de que nosotros como escuela tenemos subsistemas y tenemos objetivos, el objetivo general de todo ello va a ser la educación. Porque como teoría del sistema escolar va a trabajar en conjunto, y si una de nuestras piezas no tiene una representación o una de nuestras piezas no embona dentro de esta teoría, el problema va a ser que no vamos a poder adaptarnos a esa situación de movimiento con el engranaje, porque así lo manejamos como un engranaje dentro del sistema, y el sistema no va a funcionar, el sistema no va a trabajar y el sistema no va a llegar a su producción total. Así lo manejamos administrativamente. Entonces, educativamente es: la escuela no funciona, no se plantean bien los objetivos, no llegamos a la meta de objetivos y no creamos ese vínculo general que es la educación. ¿Cómo voy a trabajarlo? Bueno, nosotros, para sacar unos objetivos dentro del sistema escolar, tengo que identificar mi diagnóstico y evaluación de conductas y situaciones que intervienen con mis subsistemas. Voy a analizar comportamientos, voy a analizar inquietudes, voy a analizar criterios, voy a analizar ideologías, en el cual lo hemos visto en las diversas teorías. No todos son iguales, no todos trabajan esa misma ideología, pero voy a hacer que la interacción se desarrolle a través de una conducta positiva, porque aquí el punto primordial es conductas. Por lo tanto, en mi situación de dinámica de grupo es trabajar esta cuestión de conducta. Aquí la relación que se va a tener va a ser un poquito de simpatía, un poquito de empatía, en el cual la comunicación desde cualquier subsistema debe de existir y se tiene que analizar. ¿Para qué? Para que mi sistema sea adaptable, para que mi sistema sea interactuable con todos los subsistemas
que se encuentran dentro de esta situación. Ahora, como es un sistema, es algo sistemático. Como es sistemático, que va a través de procesos y que va de lo más simple a lo más general. Por lo tanto, yo como sistema tengo que adaptar mi primer engranaje. Mi primer engranaje, ¿sabes qué son? Los alumnos. Esos alumnos tengo que adaptarlos a mi segundo engranaje o mi segundo subsistema, que son las instalaciones y los materiales que están dentro de ese sistema. La escuela, las aulas, las canchas, respetar de materiales y demás. Con todo ello, posteriormente me voy a la situación de mi otro subsistema o de mi otro engranaje. Es la cuestión de los docentes. Como viste, va una conexión uno de otro para que el engranaje y el sistema puedan funcionar, para que la relación con esos sistemas y subsistemas puedan trabajar. A esta situación, la cuestión primordial que el educando y el educador deben de tener necesariamente esa interacción, deben tener esa situación de contextualización en comunicación para que se trabaje una red, esa red de comunicación que se va a tomar en cuenta y poner mucha atención en los factores internos y externos que me van a tener que hacer que en ocasiones mi engranaje se atore, que hacer que mi engranaje en ocasiones se desbalance y salga en su rumbo, pero yo como orientador, yo como profesor, tengo que volver a reacomodar esa conexión para que mi engranaje funcione. Esa es la teoría de sistema escolar, porque todo es un conjunto. El conjunto es el todo es un sistema. Y a través del todo hay elementos que lo integran. Esos elementos los vamos a llamar subsistemas. Nosotros los conocemos como conectores educativos, alumno, docentes, padre, ubicación geográfica, ubicación contextual, ubicación de planes y programas de estudio. Todo eso aquí en este sistema escolar se le va a denominar subsistema. Por lo tanto, cada uno debe tener una interacción. Y todo ello nos va a llevar al último renglón de la diapositiva, que es un poquito extensa. Nos va a llevar a una comunicación educativa, que esto lo vamos a trabajar como un sistema transaccional que confiere la interacción educativa. Por lo tanto, es de carácter circulatorio, por lo tanto tiene que estar fluyendo y se nos hace presente en un sistema abierto. En la teoría de sistemas, el sistema abierto es la comunicación que se tiene de la parte externa y la parte interna. ¿Por qué? Porque en su totalidad cada uno tiene una característica y cada uno va a sumar una potencialidad, una efectividad en este trabajo para que podamos llegar a nuestra objetividad, llegando a una retroalimentación, llegando a una empatía, llegando a una finalidad en común. Todos esos subsistemas internos y externos van a ser una objetividad final, que es la educación. A eso se refiere esta teoría de sistemas escolares. Y por último, vamos a la técnica del rol fijo. Esta es una técnica que se trabaja mucho en psicología y por lo tanto dentro de mi contexto escolar lo podemos aplicar nosotros como maestros para hacer una dinámica de grupo. Fue desarrollada en 1915, aunque la teoría se reestructuró y tiene muchos subsistemas y se trabaja de diferentes maneras. Por lo tanto, la teoría del rol fijo representa un modelo, que es seguir un cambio terapéutico del paciente para que él refleje toda su estructura interna y pueda modificar conductas y comportamiento, que en ocasiones todas las técnicas que hemos estado revisando o todas las teorías que hemos estado revisando para una dinámica grupal es que nosotros trabajemos nuestro comportamiento con los demás, que trabajemos nuestra conducta con las situaciones de nuestro alrededor, ¿vale? Aquí el punto psicológico es que el paciente ayude y que empiece a comportarse de una manera más eficiente, explorando diferentes alternativas. Y el paciente dura de 2 a 3 semanas para esa parte. Para esta teoría, para esta dinámica o esta teoría, vamos a trabajar constructores. Y los constructores son las partes bipolares que significa que constituyen el conocimiento. El alumno tiene que entender indicaciones, situaciones y desarrollos personales y a su vez lo tiene que trabajar para poder hacer una experiencia y en el desarrollo de esa experiencia está construyendo
una nueva conducta, está construyendo una nueva personalidad. Por lo tanto, se llaman constructores porque llevan dos procesos, el de sentir y el de crear o trabajar estas situaciones a futuro. Aquí es la práctica de la situación, teoría y práctica. Por lo tanto, tú como maestro ya identificaste las problemáticas sociales que tiene el alumno. En estas cuestiones de problemáticas sociales vamos a identificar entonces que el alumno tiene que trabajar ciertas cuestiones y le vas a otorgar un rol. Y ahorita te voy a explicar cómo es esta cuestión para que el alumno lo trabaje y lo desarrolle. Permita organizar, negociar y construir una nueva experiencia para un mejor comportamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajarlo a través de 4 fases. La primera es la autocaracterización. Nuestro alumno desarrolla una descripción total de sí mismo en tercera persona. Va a identificar cómo es a través de otra perspectiva siendo el mismo. Porque va a ser una relación de cómo es su carácter, cómo es su comportamiento, cómo es su convivencia, viéndolo desde alguien más, alguien desde otra perspectiva. No es fácil, porque no es fácil observarte desde otros ojos, pero siempre hay que buscar la situación en que yo tengo que elegir mis mismos problemas, yo tengo que identificar mis mismas quebranturas emocionales y con esto permitir hacer una construcción social. Ya que identifique la autocaracterización, nos vamos al componente prescrito. Por lo tanto, el alumno va a trabajar retos y circunstancias de su vida diaria. En estas semanas va a llevar a cabo una construcción de su proceso. ¿Por qué? Porque va a pensar en pareja, va a pensar en trío, va a pensar en cuartetos, en la convivencia con los demás. Va a comportarse en doble personalidad. ¿Qué es doble personalidad? Tendrá que cambiar los errores que realizó en el primer proceso y va a trabajar los impulsos, las emociones, las conductas y el carácter a través de diferentes grupos sociales. ¿Por qué? Porque el alumno tiene una variación de personalidades en diferentes contextos. Por lo tanto, sabemos que el ser humano, dependiendo del contexto y su grupo de personas, se va a distribuir. Pero sin embargo, le tienes que identificar al alumno que tiene que tener adecuadas situaciones para ese comportamiento. Y es aquí lo complicado y lo difícil. Por consiguiente, nos vamos a la interpretación y a la cuestión de la terapia técnica. Por lo tanto, el alumno quiere seguir o no quiere seguir con este nuevo cambio de rol que se le va asignando. Es la indicación o la instrucción que tú le tuviste que dar en esos nuevos modales, en esas nuevas conductas, en esos nuevos sentimientos que tiene que trabajar desde su interior. Por lo tanto, tiene que trabajar estos puntos que te dije y tiene que llevarlo a la práctica. Y él aquí va a hacer la autoevaluación en el cual quiere seguir o quiere retroceder para volver a cambiar al punto 1, donde son todos los errores que tiene internamente. Y aquí hay algo importante y lo menciona la diapositiva en letras negritas. Con la práctica se irá convirtiendo en un hábito. Es muy probable que la persona lo termine interiorizando a su personalidad. Identificamos y analizamos que nosotros a través de rutinas repetitivas se hace un hábito y de ese hábito se hace una costumbre. Por lo tanto, si nosotros en el juego de rol le asignamos al alumno ciertas características de conducta, el alumno lo tiene que adaptar porque esa es su práctica. Si no lo adapta, no estamos trabajando bien esta técnica porque tiene que modificar su estructura, pero él mismo tiene que analizar en qué está mal. Él mismo tiene que comunicarse internamente para modificar ciertos factores negativos o conflictivos que tenemos para este desarrollo. Y aquí en esta última autoevaluación menciona por último la cuarta fase, que si el alumno sigue o no sigue, al final tiene que hacer un cierre de su intervención. ¿Qué le pareció él personalmente el cambio de un rol? ¿Qué le pareció él personalmente la modificación de estructuras personales desde su interior hacia el exterior? ¿Cómo lo va a hacer? A través de una carta descriptiva. En esa carta el alumno tiene que despedirse de ciertas rutinas negativas, tiene que despedirse de ciertas conductas negativas en las cuales le está afectando personalmente y socialmente.
Por lo tanto, aquí en esta técnica se hace una situación de sentido propio, en el cual el alumno empieza a cambiar y empieza a buscar una situación positiva por sí mismo a través de una construcción conductual cognitiva, en la cual él mismo está repitiendo patrones para mejorarlo y está analizando lo que realmente quiere cambiar. Y en esta situación ya es una terapia constructiva. El constructivismo es mejorar, construir, eliminar ciertas cuestiones para que el alumno pueda ser una nueva persona, pueda tener una nueva conducta y se anime a probar condiciones nuevas para que lo motiven a cambiar esos procesos negativos que en el primer punto lo analizó. Pero siempre, ojo, tú como maestro, como orientador, identificando que el alumno personalmente identifique esos errores. Porque si el alumno no identifica personalmente esos errores, no lo vamos a poder adentrar a esta dinámica de interacción social. Como observas, las dinámicas y las teorías que te estoy aclarando, todas son con cuestiones de dinámicas sociales y de conductas de comportamiento. Las clases anteriores hemos trabajado todo ello. ¿Por qué? Porque al final me va a dar una interacción social. Y lo vimos al principio, un comportamiento de grupo. Porque en la clase orientación educativa es que tú analices, comprendas y estructures la parte de cómo como docente y cómo el alumno tiene que trabajar un clima escolar armonioso. Y con ello se lleva a través de estas teorías o estas técnicas que te he explicado a lo largo de las primeras sesiones de la clase. Estamos por terminar tu carga de tareas. Te encargo por favor que las termines. Dudas, cuestiones y demás. Seguimos todavía la otra semana con cuestiones de tema para cerrar y pasar a tu examen. ¿Entendido? Cualquier situación o aclaración, estamos a tus órdenes. Dudas y demás, estamos en los comentarios. Cuídate y hasta luego.